Gracias, Yami. Y también ha iniciado el proceso de vacunación en el Instituto Moscote, donde se encuentran las autoridades también de salud. Y una vez más, felicidades en tu cumpleaños. Bien, ingeniero, el tema nacional yo quisiera conocer su opinión luego del tuit del presidente de la República ayer en cuanto a estos exámenes de la certificación médica que dice: el examen básico de certificación en medicina debe ser de la más alta calificación como siempre estuvo establecido. Cualquier otra medida es un retroceso. Las escuelas de medicina han tenido, tienen y tendrán todo mi apoyo. No hay margen para el juega vivo, en mayúscula cerrada. Usted puede decir, en lenguaje, en el argot militar, esto es lo que se llama un cambio y fuera. Se acabó. Hay que derogar la resolución. Y se acabó el problema. Porque el manejo que se dio de esto, entrar a discutir, como veo que eminentes médicos panameños a los cuales uno le tiene un aprecio, están discutiendo tonterías ya esto se acabó. La forma en cómo se hizo recibió un rechazo de la opinión pública en general. El presidente de la República, en uso de sus facultades, le ha dicho cambio y fuera. Entonces nosotros esperamos que en la tarde de hoy el ministro firme una resolución derogando esto y se acabó. ¿Dónde tenemos que concentrarnos? En esto que acaba de hacer nuestra compañera Yami Rivas, sí, explicándole a la comunidad la vacunación. Eso es lo más importante. Esto no lo está haciendo los países en el mundo. Por esto Angela Merkel está ahora mismo. Angela Merkel, no estoy hablando de un pintado en la pared, estoy hablando de una de las dirigentes más importantes del mundo. No hay vacunas en Alemania. Están preparados, pero no tienen vacunas. Mire lo que está haciendo Benítez en Paraguay. En Paraguay. 4.000 vacunas tienen, eso es todo. Chile le acaba de dar, el presidente Piñera, en un acto de solidaridad, manda 20.000 vacunas. Nosotros estamos poniendo 75.000 por semana. Entonces, esa es nuestra concentración allí. Lo otro es decirle lo siguiente, mire, en materia de comunicación, política institucional, fíjese la palabra que uso, política institucional. Lo importante es la percepción del electorado con respecto a las políticas que yo quiero implementar si yo soy el gobierno. La percepción no necesariamente tiene que coincidir con la verdad. Entonces es el deber del gobierno entender esa percepción. ¿Cuál es la percepción con respecto a lo que pasó con esta certificación? Que estaba mal hecha. Y está bajando la calidad. No voy a estar a discutir ahora quién firmó, quién no firmó. Me parece eso intrascendente. Y cuando el presidente toma esta decisión, entonces usted ve a la Bacal, pidiéndole al presidente, ordenándole al presidente. Y yo le estoy diciendo una sugerencia muy sencilla a Sabrina Bacal, que le está pidiendo al presidente acción. ¿Usted qué piensa de lo que hicieron la gente de Foco? Nada más. Allá en el albergue y en el yate. Ya hablemos sencillo. Hay que enfocar al gobierno en esto que está pasando. ¿Por qué? Les doy las cifras. A ver si me ayuda Noemí. ¿Quiénes son los que más están afectados? Ahí están. Esos son los casos positivos. Vamos a la baja, y eso es importante. Se nos reportaron 402 casos con 4.225, 9.5% de positivismo. Estamos en el rango todavía de bajo, 9.5 es 9, para efectos estadísticos. Estamos por debajo del doble dígito, pero estamos muy cerca del doble dígito. Una sola medición no va a hacer ningún cambio. La tendencia es que vamos a la baja. Presénteme la siguiente curva. Mire esto. Estos son los casos activos. Mire cómo hemos caído vertiginosamente. Pero ¿qué significa esa curva en este momento en realidad? A pesar de que la letalidad es de 1.72 en Panamá y que los casos positivos han quitado la presión sobre el sistema hospitalario, cuando solo en intensivos tenemos 117 y en hospitales en sala tenemos 703, hace unas semanas teníamos ¿cuántos? 2.400. Y fíjense qué indica esa curva, que los casos positivos van cayendo y los casos de recuperación están en 96,2%. ¿No? Pero fíjense ahora la siguiente curva. Eso es el martes, ahí está. La presión sobre el sistema hospitalario está cayendo vertiginosamente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer en este momento? A usted que lo está escuchando allá en el área de 88.
todo lo que es Don Bosco, mis felicitaciones al trabajo que están haciendo el representante de Bermúdez y todos los representantes, y todas las enfermeras y todo el sistema sanitario panameño y el gobierno. ¿Por qué? Porque estamos preparados. Ya en San Miguelito hemos vacunado a miles de personas. Casi el 90%. Mayores de 60 años. Yo les dije a ustedes que era sencillo con los números decirlo. ¿Por qué es importante vacunar a la gente de 60 años? A ver, mire los números que le voy a dar. La letalidad en Panamá. Pásame la gráfica. Esa es la mortalidad diaria. Viene cayendo vertiginosamente. Ayer hubo 11 fallecidos. Oscilan los números, pero la tendencia, que es la que mide la estadística, nos está indicando con claridad que vamos a la baja. Pero la letalidad nacional es de 1.72. Pero la letalidad en las personas de más de 60 años y más, y esto es lo importante, es de 9.15. Y las personas que han muerto en total de más de 60 años son 4.466 de los 5.934. Es decir, ¿por qué es importante que la gente de 60 años, ahora ya fuera del equipo de salud y el equipo que está en el fragor de la campaña, el ejército nuestro, fuera vacunado? Es importante para que ellos pudieran lograr lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros, al vacunar a una mujer y un hombre de 60 años, le estamos poniendo en sus manos, en su cuerpo, una vacuna que dentro de 10 días después de usted tenerla en su brazo, va a sentir un dolorcito, probablemente otros no tendrán nada. Usted sabe que yo me he dado cuenta que entre más viejo la gente siente menos, ¿eh? No sé, yo sé si los viejos somos más resistentes. Sí, porque nada más siente el dolorcito. Le va a doler un poquito el brazo, un poquito de fiebre quizás. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? En los próximos 10 días, después que usted se vacuna hoy, estamos hablando de lo que estamos allá, fíjese lo que va a pasar. La vacuna Pfizer, que es la que usted está recibiendo en este momento, comienza un proceso de preparar y alertar a su sistema inmunológico a través del mRNA que está metiendo allí y que él le va a decir cómo prepararse frente a un ataque del virus, sobre todo a la espícula. Entonces, en 10 días, usted va a tener una probabilidad de entre 60 y 70 de no sufrir si usted es infectado, 60-70%, primero que no sea infectado y segundo si lo va a tener, no tenga una afectación severa. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Esa vacuna le puede salvar su vida a usted. Entonces yo le pregunto al presidente Cortizo, que me gustó su suite, me gustó, contundente, y se acabó el problema, brother. Venimos a lo que venimos. Cada vacuna que estamos poniendo a hombres y mujeres de 60 años es la garantía nuestra, ese es el esfuerzo máximo que estamos haciendo para enfrentarnos a este virus, particularmente en la población más débil. Y me agrada mucho, porque cuando yo comparo, por ejemplo, lo que está pasando en Paraguay, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Alemania, nosotros hoy estamos haciendo un gran esfuerzo como nación. Nos cuesta más de 1.000 millones todo esto que estamos haciendo del subsidio y toda esta enfermedad. Entonces es una cosa importantísima esa vacuna que está haciendo. Cada vez que usted sienta ese chuzo aquí, siéntase que usted primero es un privilegiado. Usted es uno de los pocos humanos en el mundo, en la historia de la humanidad, que recibe en tiempo real una vacuna. Y dentro de 10 días, usted va a tener su cuerpo ya en proceso de preparación. Y en 15 días, usted recibe un determinado nivel de inmunidad que ya está probado. La siguiente vacuna lo va a preparar para el virus SARS-CoV-2 y algunas variantes. Y es por eso que yo decía ayer que el gobierno debe concentrarse en materia de esto, en esto y en seguir la trazabilidad de lo que está haciendo. En estos momentos los números nos están diciendo que estamos bien. Bien, en el sentido de controlar la pandemia. No es que estamos bien porque la pandemia está aquí. Y si nos descuidamos, nos puede dar un hachazo, como ha pasado en otros países. Y estamos rodeados de Colombia, Costa Rica, Brasil, y hay aperturas, hay líneas abiertas, y cualquiera puede traer la variante. Afortunadamente, la vacuna Pfizer que estamos usando ahora mismo, y la Moderna también la tiene, y las otras vacunas, tanto Sputnik, tienen capacidad de
inmunizarnos en algunas variantes nuevas del virus. Y esa es la importancia de lo que está pasando ahora. Y no burlarse de estos simulacros que se hacen que han sido buenos a la final para ir toda esta logística que se está haciendo que tampoco es fácil. No, no, Vacunar. además esto no es una vacunación cualquiera, esto es una Sí. vacunación de urgencia. Y creo que nosotros hemos tomado una ruta importante. Cuando yo vi las cifras de San Miguelito ayer, yo sentí un nivel de satisfacción como panameño. Cuando yo miro, por ejemplo, todo el esquema de nuestros médicos, los que han hecho, el gran trabajo que han hecho en materia de intensivos, y entonces veo la tontería de querer bajar los índices de, pues, ¿cómo se llama eso? Los exámenes De de certificación. certificación. El que pensó en eso se equivocó del tiempo. Y en comunicación, el tiempo es fundamental. Entonces, si ya fue derrotado, guarde eso y váyase para otra fiesta. Ya eso se acabó. Si el gobierno no le da un material hoy a eso, es insistir en una pendejada. ¿Por qué es en pendejada? Porque lo hicieron mal. Porque además, si hay algo que yo tengo que fomentar en este país, es la meritocracia. Y si hay una de las profesiones nuestras a la cual nosotros nos sentimos orgullosos, es de nuestros médicos y médicas. Nuestro sistema de salud, nuestras enfermeras. Hombre, ¿usted quiere saber quién es una mujer que manda? Pregúntese en los centros de salud quién es la Miss, que es la jefa. Y esa es la que manda, y sí sabe mandar. ¿No? Son nuestras mujeres. ¿Quién era nuestra dirigente máxima de nuestra enfermería? Luzmila Villueca. ¿Te recuerdan esa mujer? El talento de esa mujer. El don de mando de esa mujer. Las enfermeras son las que tienen don de mando, las que dicen en una cama esto se va a hacer así. El don médico da la cosa, ella es la que dice esto, se mueve esto. Ahí, esas son esas mujeres, hombres y mujeres que están allí. Entonces dejamos las peleas pendejas y vamos a lo que venimos, a trabajar por el país. Quiero hacerle una reflexión, ¿tengo unos minutos? Sí, un par de minutos. Hoy, como señala Metro Libre, hace un año que llegó el COVID-19 a Panamá. ¿Cuántas cosas han pasado en estos 2 meses? Pero yo quisiera rescatar algunas cosas positivas y algunas cosas negativas. Pero quiero hacerle una reflexión que usted tiene que hacerse. Pregúntese usted, como ser humano ahora, como padre de familia, como abuelo, como hijo, ¿qué aprendió usted de todo esto? Las cosas que más aprendió usted probablemente ha sido apreciar a su familia. ¿Qué aprendimos? El virus nos ha enseñado tantas cosas. Nos ha dado un nuevo vocabulario. Nos ha enseñado el RT, nos ha enseñado el genoma, nos ha hablado de genética. Tenemos un Gorga que todos deben saber cuáles son el DNA del virus que nos está haciendo daño. Nos ha enseñado a usar la mascarilla, a guardar distancia, a lavarnos las manos, a tener una conciencia de prevención. Y además el virus nos ha enseñado la fragilidad de la vida. Pero nos ha enseñado a través de un terrible sufrimiento. Pero cuando le digo terrible, usted no tiene ni idea, los que no lo han sufrido, lo que le ha pasado a la gente cuyos familiares tuvieron COVID o que en medio de esta pandemia se enfermaron de otras enfermedades y que no podían verlos porque no podían ir a los hospitales. Y murieron solos, sin poder servir la mano del ser querido, el apoyo del ser querido. ¿Usted sabe cuántos miles de panameños no han podido despedir a sus muertos? ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe cuántos han muerto en la soledad absoluta? Sin poder despedirse de su hija o de su hijo. Yo tengo historias que me han contado. Yo viví esa parte hace unas semanas. Y esto es muy doloroso. Y eso nos debería llevar a pensar a nosotros en la necesidad de fortalecer nuestra familia. Pero nosotros no podemos fortalecer nuestra familia fomentando la mentira como elemento del debate, o el irrespeto como el elemento del debate, o pretender creer que los influencers, con su sarta de mentiras encriptadas en las redes sociales,
con la falta cuando tú lo contradices porque no tienen argumentos, entonces vienen al ataque personal. Hay personas que, como yo, por ejemplo, a la edad mía, muy pocos de esos jóvenes me sacarán de quicio, porque yo no entro en ese mundo. Ese mundo lo superé ya hace muchos años. El estudio. Cuando yo veo, por ejemplo, nuestros muchachos del Gorgas, y fíjate que poco le hemos pensado. ¿Usted ha visto algún ¿cómo se llama eso? Informante, ¿cómo le? No, influencer. Influencers. Haciendo un reportaje sobre el Gorga. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Usted se imagina la cantidad de muchachos y muchachas que están en el Gorgas hoy, a la dirección de nuestro amigo el director, haciendo un trabajo extraordinario en genética molecular, en estudiar el genoma de ese virus, horas cuidándonos con sus instrumentos, con su conocimiento. Algunos de ellos habla de eso. Algunos de ellos de verdad entiende lo que es la cadena, cómo funciona MNR. Algunos se han puesto a ellos. No, a ellos no les importa. Ellos van, montan un show, se van en un barco, dicen unas idioteces, se van a tomar trago y a vanagloriarse de la tontería que hicieron. Entonces, la pandemia sacó lo peor de nosotros. Pero la pandemia también puso en evidencia la desigualdad de la sociedad. Y esto no es un problema ahora nada más de tener igualdad de género, sino equidad. Porque no hay equidad. Observe nada más en el mundo quién se queda con la mayoría de las vacunas. Si el gobierno no se hubiera movido rápido, no tuviéramos vacuna. Bueno, hay países que no tienen vacuna, pues. Nosotros estamos vacunando. Entonces, la equidad, ¿no?, entre los que más tienen, que son los dueños de estos medios de comunicación y que los impulsan a una lucha en la que usted debe estar concentrado en esta guerra y en la guerra por la economía. Entonces nosotros hemos aprendido lo difícil y lo frágil de la vida. Pero si usted cree que esta pandemia es lo más difícil que hemos tenido, usted no se imagina el problema que significa el cambio climático como problema. Entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar en un mundo diferente, en un mundo con mayor equidad, en un mundo con mayor participación, en un mundo con una participación en la vida política igualitaria entre mujeres, hombres, jóvenes, para poder enfrentarnos a los nuevos retos del mundo. Entonces, en un mundo en que la tecnología las tienen unos pocos y usted es simplemente un objeto en la que la tecnología le quiere llegar para que usted haga lo que ellos quieren. Usted no ve que en WhatsApp usted no paga nada. ¿Por qué? Porque usted es el objeto de ellos. Ellos le venden todos sus datos a las otras cuentas que facturan. Los Twitter, los Instagram, esos son los que facturan. Y son multimillonarios, encima que usted ni siquiera se calcula. Usted es víctima de los influencers que viven del like, que viven de los seguidores y los venden, pero no viven del estudio. Ninguna sociedad. Y si usted que mírela con cuidado, mire los Estados Unidos, mire Canadá, mire Israel, mire Alemania, mire China popular, mire Taiwán, mire Corea del Sur. ¿Qué es lo que caracteriza a esas sociedades? Poderes locales fuertes y una sólida educación de excelencia. Entonces nosotros, ese es el camino. Y además, la necesidad de poder nosotros reprogramarnos en algunas otras cosas. Cuando uno eleva este debate, saca a los idiotas. No hay nada peor que discutir con idiotas. Porque los idiotas todos creen que lo saben. Ellos tienen opiniones. Ellos no tienen conocimiento. Y esas opiniones la venden al mejor postor. Ellos son revólveres de alquileres. Nosotros necesitamos gente de pensamiento. Por eso quiero hacer un llamado a los médicos de este país. Yo fuera ustedes no me preocuparía, no entraría en ninguna pelea entre médicos.
Porque en el corazón del pueblo panameño, el sector salud se ha ganado un puesto especial. Y yo los invito a que no rompan por discusiones pendejas el avance que ustedes han ganado en el corazón de nuestro pueblo. Piensen en eso. Este es un pueblo que necesita aprender a soñar de nuevo. Entonces, ayudémoslos a soñar en grande. Esa es mi reflexión para este día tan complicado, como el primer año de esta pandemia que nos ha dado un golpe brutal, brutal.